Ahora sí lo puse a grabar. Les pido disculpas por la clase pasada que no lo puse a grabar. Bueno, vamos a cerrar este tema y hoy sí empezamos con paneles dinámicos. ¿Okay? Bueno, una de las razones por las que yo creo que la gente también le huye a efectos aleatorios correlacionados es para que funcione bien hay que trabajarlo bien. Es el lío. Una cosa tiene que ver con el tema de los paneles desbalanceados. ¿Ok? O sea, una vez que nos corra, va a correr, pero para que esté bien hecho hay que tener cuidado. Por ejemplo, para que nos dé que el efecto aleatorio correlacionado dan exactamente igual a los efectos fijos, que son los que limpian el tema de la heterogeneidad, limpian completamente el tema de la heterogeneidad no observada, hay que hacer los promedios a través del tiempo de forma correcta. ¿Eso qué significa? Básicamente tenemos que tomar cada una de las variables, o sea, la dependiente y las independientes, tomando solamente los promedios dentro para los que se tienen datos. ¿Ok? O sea, y datos para todas las variables, no datos, o sea, porque lo que puede pasar, eso ya lo vimos en la clase pasada, cuando uno tiene paneles desbalanceados, uno puede tener que le falten datos de uno o del otro. ¿Ok? A ver si lo puedo volver lo suficiente. Con esto, o me toca, creo que me va a tocar volver acá. O sea, acá está. O sea, a uno le pueden faltar datos de una o de la otra cosa. Pero para que el efecto aleatorio correlacionado funcione bien, yo tengo que calcular los promedios de Y y de X cuando hay datos para, no el panel balanceado, eso no es el tema. El tema es que tienen que estar para estos datos, o sea, para cuando hay datos para todas las filas, básicamente. En ese grupo tienen que estar calculados. O sea, uno no lo calcula, digamos, o sea, entonces acá uno calcula Y con estos datos y a X también con estos datos. Uno no quiere incluir ni este para X, para Y, que no hay dato, ni este para Y, que no hay dato de X. Tienen que haber datos para todo el mundo. Así tienen que estar calculados los promedios a través del tiempo. Entonces hay que tener un poquito de cuidado a la hora de hacerlo. No es difícil, pero es un poquito sutil, digamos, a la hora de hacer ese cálculo. Para hacer el calcular y agregarlo a la regresión. ¿Okay? Eso es lo que hay que hacer. Entonces hay que tener es cuestión de tener cuidado, nada más. Pero vamos a ver uno siendo descuidado después con el cuidado que uno le toca tener. Pero vamos por acá. Listo. Vamos a ver ese punto en detalle. Entonces vamos a definir esto, lo que se usa, esa es la notación que usa Wooldridge, me parece que está bien, que es básicamente armar una variable, digamos, un poquito teórica, un poquito práctica, que es para cuando se tienen datos para todas las variables. ¿Okay? Un S igual a 1 cuando hay datos para todas las variables. Si falta algún dato de cualquiera de estas variables, entonces esa variable teórica S y T es igual a 0. Esa es la idea. Entonces, básicamente, esto es un indicador de casos completos. Eso que suena un poco exótico, digamos, en realidad Stata lo usa todo el tiempo, solamente que no se lo está diciendo a uno. O sea, Stata básicamente lo que es verifica que haya datos para todas las variables y recién corre la regresión. ¿Okay? Entonces, implícitamente Stata se lo está haciendo, no se lo dice a uno. ¿Okay? Entonces, básicamente la idea es, por ejemplo, el promedio a través de Y y T va a estar dado por el número total de periodos para los que se tenga información. ¿Okay? Eso es como va a estar calculado. Suponiendo que todo acá, que es S y T, entonces esto va a ser 1 cuando haya dato y 0 cuando no haya dato. ¿Ok? Esa es la idea. Entonces ese es el promedio que realmente debería calcular. Entonces este es el número de casos completos para la unidad observación I. Casos completos en el sentido de que haya datos para todos. ¿Ok? Para todos. Adicionalmente, con paneles balanceados también tenemos que incluir variables a través del tiempo para todas las variables que varían con T, pero no con Y, con I. Se apretó la puerta. Ya. En un panel balanceado esto no es un problema. O sea, en un panel balanceado nada de esto de lo que estoy diciendo es relevante. Después tenemos una variable agregada a través del tiempo. Puede ser una binaria, una tendencia lineal. También hay que agregarla. Eso ya lo vamos a ver con un ejemplo, si no se ve, esto se ve medio psicodélico.
Con el panel desbalanceado, este W casi siempre varía a través de los Y. ¿Okay? Y el parámetro θ, que es el parámetro que estima la estimación ¿cómo se llama?, de efectos aleatorios, va a cambiar según el número de periodos para los que se tengan datos completos para la unidad I. Entonces, básicamente lo que va a pasar es que vamos a tener una distribución de θ en vez de tener un θ. ¿Okay? Porque el panel está desbalanceado. Entonces, básicamente, no tengo un θ calculado sombrero, sino varios θ, porque va a ser un θ diferente para cada periodo que yo tenga, digamos, de los datos. Entonces, tengo una distribución de θs. Entonces, hay muchos θ y esta va a reportar toda la distribución de θ. ¿Okay? De esos θ sombreros. ¿Okay? Porque básicamente cada unidad iba a tener un número diferente de observaciones. ¿Okay? Entonces, medio enredadito. Bueno, no es como para asustarlo, es para que entiendan que cuando lo hagamos con un panel desbalanceado, ¿por qué se ven una distribución de θ y no solamente un θ, que es lo que hemos visto hasta ahora? ¿Okay? Es para que se entienda. Lo voy a correr a esto lo hago con una base que no es de Stata, digamos, es una base bastante vieja que yo tengo de una base de datos de Paraguay, que se llama S. S significa encuesta continua de hogares. ¿Okay? No, pues encuesta continua de empleo. Encuesta continua de empleo. Este es un ejemplo de panel rotativo. Entonces, por definición está balanceado por lo que habíamos hablado en las clases pasadas. ¿Okay? Por razones que no entiendo, no sé por qué el DANE no lo hace con la gran encuesta, pero en Paraguay sí lo hace. Paraguay, que es un país mucho más pobre, con menos recursos, hace unas cosas que la DANE, que es un país con mucho más recursos, no sé. No entiendo el por qué. Alguna vez tendría que reunirme con la gente del DANE y quizás hacer un poco de lobby. A ver si quizás, si tengo suerte. Voy a ver si lo puedo... No, lo voy a pasar esto a un do file. Creo que ya lo tengo abierto al S. No, este no. Acá, ese cluster. Listo. Lo que voy a hacer es abrir el do file. Voy a pasar directamente todo esto que tengo acá a ese do file. Es más fácil. Listo. Con la base ya abierta, ¿no? Si no, no correría. Listo. Entonces, tengo ese cluster. Entonces, vamos a ver si ya está configurado como panel. Ya lo tengo configurado como panel. Este int ID, esto que está acá, esto ya lo generé yo y esto es año trimestre. Entonces, esto es un panel rotativo que va desde 2010 a 2014 y tiene un dato por trimestre. O sea, es una encuesta que en vez de hacerla en forma mensual, la hacen en forma trimestral. Y trimestre a trimestre van rotando el panel. Por eso me dice clarísimo ahí, desbalanceado. ¿Okay? Entonces, eso hay que entender qué está diciendo. ¿Okay? De hecho, yo podría hacerlo, digamos, si quiero tab, bueno, IND-ID, porque son muchos individuos. Digamos, si yo pongo zoom IND-ID, son 19.948 personas. Entonces, son demasiada gente. Pero sí lo que puedo hacer es año, trimestre, y mostrarle cómo varía la cantidad de gente. Entonces, claramente no es la misma gente, porque el número de personas en cada periodo va cambiando. ¿Ok? Entonces, eso como para tener en cuenta. Para tener en cuenta. O sea, claramente eso va a ser desbalanceado. Entonces, tengo uno de año y el otro de trimestre. Sí. Si yo tuviera una población pequeña y quisiera hacer un panel desbalanceado y arranco con un individuo y que me entra los primeros 3 periodos, siguen corriendo los periodos Sí. y ese mismo individuo entra en el periodo 12. Sí. Panel. ¿Qué podría pasar. ¿Cuáles son los riesgos o cómo debería yo tratarlo? Hay que tratarlo con un poquito de cuidado, porque básicamente eso sí te puede pasar, porque básicamente lo que te estaría ocurriendo en ese caso, por ejemplo, eso te puede pasar en el caso de países. Eso te puede pasar en el caso de países. Por ejemplo, te puede pasar que algún país, por alguna razón, país Y, tuvo buenos registros, por ejemplo, de alguna variable X para ciertos años. Entonces tenés buenos datos para eso, pero para algún, bueno, pongámosle T, acá, T. Ponele que vos tengas buenos datos para estos periodos, pero justo, qué sé yo, podría ser, por ejemplo, un desastre, o la pandemia es un buen ejemplo.
O, por ejemplo, hay países que yo me di cuenta, después me tuve que poner a leer, digo, ¿por qué no recabaron datos para estos años? Porque, por ejemplo, en esos años hubo guerra. Entonces, medio obvio que con una guerra, complicado recabar datos. ¿Okay? Entonces, básicamente vuelve a aparecer acá. ¿Okay? Se puede, todo lo que estamos haciendo se puede, digamos, el lío que vas a tener, por ejemplo, cuando ahora nos pasemos a paneles dinámicos, ahí sí va a ser un enredo, porque básicamente los paneles dinámicos te obligan a que tengas que tener datos perfectos, digamos, a través del tiempo, que necesitas datos inmediatos, o sea, ahí se te corta la serie, básicamente. Esa es la pregunta, si Sí, me corta la serie, ya sea porque es un país o por un evento externo o porque por sí, suerte ya saqué un individuo y luego me volvió a caer en un individuo, sí. ahí lo trato a esa segunda vez como un individuo diferente. No, seguís tratándolo, el ID, fíjate el ID A, el ID, incluso si te vuelve a aparecer acá o te aparece acá, el ID sigue siendo el mismo. No lo tratas como un individuo diferente. Y podrías correr efecto fijo, efecto aleatorio correlacionado, efecto aleatorio, todo eso lo podrías hacer. El lío es si querés utilizar ciertas técnicas, como los paneles dinámicos, no va a funcionar. Y no va a funcionar porque necesitas que el dato del periodo inmediatamente anterior y acá no lo vas a tener. Entonces te limitas en ese sentido. Hay ciertas cosas que podrías hacer, otras que no. Ahí sí tengo suficiente muestra del panel. ¿Yo podría eliminarlo para evitar esas complicaciones o no está Hay que pensarlo bien, es lo que creo que habíamos hablado en una de las clases. O sea, te toca pensar bien si vos tenés 100 países, de esos países que yo tenés 50 con datos bien completos, porque tenés algún bicho raro como este, en una de esas quizás no es tan costoso. Pero si tenés pocos países que yo 5 y uno de ellos es este, medio, o sea, podría, pero hay que pensarlo bien. ¿Y se puede cambiar la periodicidad? Es decir, un año y hacerlo bi. Hay gente que hace eso. Hay gente que hace eso por otras razones. Que básicamente, no porque te falten datos, sino porque los datos pueden ser completos. Pero, por ejemplo, sí te puede pasar que la gente piense si yo debería tomar esto anual. Y hay veces que uno lo tiene los datos anuales, especialmente a nivel país. Pero, por ejemplo, hay unas cosas que a la gente no le gusta, incluso a nivel anual, por ejemplo, que puedes tener una recesión, una crisis, lo que decíamos recién. Entonces dice, no, yo quiero utilizar solamente como las tendencias a largo plazo, una cosa un poco más suavizada. Entonces, por ejemplo, hay gente que toma el promedio de 5 años. Y hace eso. Sí, eso puede ser. Entonces estás cambiando la frecuencia. Y entonces, por ejemplo, pero hacen, por ejemplo, que sean mutuamente excluyentes. Entonces, el promedio de 5 años acá y el promedio de 5 años acá. ¿Verdad? Y eso se puede, parece que te toca, para hacer ese truco, te tocaría tener muchos datos, digamos. O sea, y típicamente ahí el problema es que en el que te metes es que los únicos que tienen buenos datos a lo largo de varios años son típicamente los países desarrollados. Entonces ahí empezás a limitar un poquito tu muestra. Digamos. Entonces son todas decisiones que dependen mucho del contexto, digamos, en el que uno está metido. Porque, a ver, nadie te dice que no lo puedas hacer, pero las conclusiones que obtengas van a ser aplicables solamente a ese grupo de países. Y a veces que vos decís, bueno, si lo que estoy haciendo para Alemania, Estados Unidos, ¿qué tanto aplica a, no sé, a México, a Colombia, a Argentina? Es debatible, debatible. O sea, eso se llama validez externa. Validez externa. ¿Qué tan de los resultados que estás haciendo, qué tan externamente válido a otros lugares es? Otro lugar, otro tiempo. O sea, todo se puede, como le digo a la gente, pero hay que pensarlo bien. Hay que pensarlo bien. ¿Alguna otra pregunta? O bien así. Listo. Listo. Entonces, tenía esto. Esto y lo voy a poner a esto acá. Listo. De hecho, yo creo que por acá tenía, o no lo tenía. Rotación, año de educación, estoy fijándome. A ver si lo tenía. Año trimestre. Era así, tab, año, trim. Sí, pero tampoco, incluso en ese caso, yo me acuerdo que sí tenía en una de estas bases, era lo que revisa, me decía si ese individuo se repite o no se repite cada periodo. Entonces ahí uno queda claro dónde está el desbalanceo. Pero no lo tengo. Bueno, vamos a ver acá.
rápidamente efecto fijo. Entonces, antes de pasarme a correr todo. Entonces, básicamente lo que hay que tener en cuenta es que cuando esto, por ejemplo, está usando 28.357 observaciones, algo que Stata no le está diciendo a uno es que esos son los datos para lo cual tiene el logaritmo de salario por hora en términos PPP, educación en años y dato de año trimestre, que obviamente eso es trivial. Pero nos concentramos en estos dos, digamos. O sea, básicamente que tiene información de salario y educación de años. ¿Okay? Si no lo tiene, no lo usa. ¿Okay? Entonces, implícitamente este comando y casi cualquier comando de regresión que utiliza Stata está usando ese SIT teórico. ¿Okay? Solamente que no nos lo está diciendo ahí. Vamos a guardar esto. Vamos a hacer lo mismo con efectos aleatorios. No sé si esta base tiene los M, creo que sí. M estrella. No, este no los tiene guardados. Listo. Entonces no me hace falta hacer los drops. Entonces vamos a generar los periodos a través de los años, porque esto es lo que hicimos la clase pasada. Entonces uno pensaría que haciendo esto no hay ningún lío, que esto debería funcionar perfecto. Pero resulta que, si se fijan, voy a correr todo directamente para que se vea bien. Esto es lo que yo estaba haciendo, lo acabo de hacer. Puedo correr todo lo demás. Voy a correr directamente hasta acá. Listo. Corra todo. ¿Por qué? Porque les quiero mostrar cuáles son los resultados finales que da esta comparativa. Entonces, esto que está acá, este está mal hecho. Fíjense, esto es efecto fijo. Y recuerden que las estimaciones de efecto fijo, por eso pongo una sola variable para que este ejemplo sea fácil. Este número tiene que ser igual, no parecido, no similar, no cercano, sino igual a este número. ¿Okay? Entonces fíjense que acá da punto 0 de 1647 y acá punto 1638. Está mal hecho. ¿Okay? Si da diferencia es porque uno hizo algo malo. ¿Qué es lo que uno hizo mal? Básicamente está mal calculado esto. Está mal calculado esto, ¿por qué? Porque básicamente yo lo he calculado a este medio años utilizando los periodos para lo que yo tengo información solamente de los años. Cuando tienen que ser años y salarios, tienen que ser las dos cosas, tengo que controlar por las dos cosas. Este también está mal hecho porque acá he agregado este M año trim, o sea que es esta variable de tendencia, pero también he hecho mal el cálculo. Por eso tampoco da. Entonces, ¿cómo lo hago? ¿Cómo hago que eso esté bien calculado? Porque en ese último caso, en este último sí da. Tanto acá como acá. Da exactamente igual a lo que me da acá en efecto fijo. ¿Ok? Exactamente igual. ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay que hacer el cálculo acá. Fíjense el do file. El do file acá yo lo hice así, que era lo que habíamos hecho en la clase pasada, pero está mal hecho. ¿Por qué? Porque hay que decirle a Stata, no, mire, usted corra esto sin las variables constantes por año. Córralo acá. Y gracias a eso yo puedo obtener lo que se llama el E-sample. El E-sample ese viene a ser el análogo en Stata del SIT. O sea, lo que le estoy diciendo es, hágame el cálculo de estos promedios a través del tiempo, pero hágalos únicamente para la muestra que ha usado en esta regresión. Y nosotros sabemos, o deberíamos saber, que acá solamente va a usar la muestra para la cual tenga datos de estas tres cosas. ¿Okay? De ponerle if sample es para que lo haga el cálculo, pero solamente para los datos que se han utilizado en esa regresión. Entonces, ahí sí va a ser el cálculo correcto y por eso este último tiene bien calculado los promedios a través del tiempo. Entonces, simplemente es cuestión. La moraleja de esto es que hay que tener un poquito de cuidado.
Nada más. No es matarse pensando, sino simplemente tener un poquito de cuidado. Pero en este caso siempre compararlo con efectos fijos es la manera como de saber que uno lo hizo bien. Sí, eso sí. Porque tiene que dar igual. Si uno no le da igual, es porque algo uno hizo mal. Ahora vamos a hablar de esto también, aplicando método de panel a otras estructuras de datos. ¿Okay? El método de efecto fijo y de efecto aleatorio, básicamente, se pueden hacer en lo que se llama una muestra agrupada o cluster sample. ¿Okay? Una muestra cluster sample o muestra agrupada es muy parecida a datos de cortes transversales, pero con una característica clave. Podemos agrupar los individuos de la población en clusters, o sea, o población de grupos, ¿okay? En vez de mostrar directamente las unidades de la población. O sea, por ejemplo, individuos en un panel, o sea, por eso es, para que pensar como si fuera un panel. O sea, los individuos de un panel es claramente una muestra agrupada, porque el mismo individuo es su propio grupo. Porque estoy siguiendo a ese mismo individuo a través del tiempo. Entonces, por eso es un grupo. Pero también yo puedo ver los individuos al interior de una familia, o los empleados al interior de una firma, o los estudiantes dentro de las escuelas. Todos esos son grupos, ¿okay? Son grupitos. O sea, porque uno piensa, digamos, que hay al interior de esos grupos puede haber factores en común, ¿okay? En el caso de los individuos seguidos a través del tiempo es muy obvio, pero acá también uno, si piensa 2 segundos, uno dice, bueno, pues los individuos al interior de una familia también tiene sentido, los empleados de una firma también, los estudiantes de una escuela también. Uno piensa que hay ciertas cosas en común que las firmas tienen los mismos jefes o las escuelas hay los mismos profesores. ¿Okay? Si uno va a focalizarse en los estudiantes. Entonces, el muestreo, ¿cómo se hace el muestreo? Típico. Uno ve a los individuos en general, digamos, y muestrea a los individuos en forma aleatoria. Esa sería la muestra aleatoria ideal. Entonces, yo sé que están todos estos individuos y yo selecciono este individuo. Selecciono este individuo, selecciono este individuo, selecciono este y este. Están en rojo. Ahora bien, es el muestreo usual, pero el muestreo agrupado es hacerlo en 2 etapas. Es decir, no, lo que yo voy a hacer es mostrar en el primer paso grupos. Entonces puede pensar que estos círculos grandes que están ahí pueden ser firmas, pueden ser familias, pueden ser hogares, pueden ser, o sea, ciertos grupos que ustedes consideren que son interesantes. Entonces yo voy y elijo aleatoriamente, ¿okay?, esos grupos. Y en una segunda etapa, yo aleatorizo al interior de los grupos. Y elijo, acá estos 2, pero no este. Acá sí estos 2. Estos 2, pero no este. Acá individuo a este que está solito en ese grupo. Acá muestreo estos 2, pero no a este. Y así sucesivamente. Entonces es como un muestreo en 2 etapas. Eso se llama cluster sample. ¿Okay? Eso sí es clave, por ejemplo, en muchos escenarios. Por ejemplo, bueno, de hecho hoy estuvimos en el seminario, estuvo bueno, donde ellos estaban estudiando un programa, y creo que ya lo tienen bastante aceptado, que se hizo a nivel escuela. Esto es bastante típico, digamos, que no se hace a nivel estudiante, se hace a nivel escuela. Se hace por la escuela y después uno estudia a los estudiantes, obviamente. Pero el programa se hizo seleccionando aleatoriamente escuelas. Eso es típico, ¿okay? Para la evaluación de programas públicos o privados también. Entonces, hay 2 niveles entonces de heterogeneidad individual, el individual y el grupal. Entonces, tenemos que controlar por los efectos fijos de estas 2 cosas, porque puede haber un problema de heterogeneidad tanto por los efectos fijos como por correlación serial que nos pueda generar tener ese agrupamiento. ¿Okay? De vuelta, familias, escuelas, ese tipo de cosas. Entonces, los autores eso lo suelen abreviar como se controló por efecto fijo de familia, firma, escuela, y se usaron errores clúster, se dice, a nivel familia, firma, escuela y demás. ¿Okay? Eso en sí no está mal. ¿Okay? Eso sí no está mal. Y también, obviamente, hay que incorporarlo si uno hace efecto aleatorio correlacionado por clúster. Básicamente se toma un promedio a través del tiempo para cada clúster y se los incorpora en el análisis. Entonces, y básicamente también se usa en todos estos métodos errores robustos a ese nivel de clúster, a ese nivel de agrupamiento. Entonces, en estas muestras que yo le acabo de mostrar, uno lo haría errores clúster a nivel de familia, de esto y demás.
Ya sea, cualquiera sea el método que uno esté usando, uno tenga que usar errores robustos cluster. ¿Okay? Punto. Para básicamente corregir el tema de correlación serial y heterocedasticidad que pueda haber. ¿Okay? Por culpa de los clusters. Ahora bien, hay una enorme advertencia, y de hecho hay un paper muy bueno de varios econometristas, de 5 econometristas bien pesados, que eso les va a pasar seguido, últimamente no lo he escuchado, pero en algún peer reviewer molesto, a mí sí me ha pasado, se pueden decir, ay no, pero usted debería ex post hacer clúster A, y depende del reviewer, se les ocurre, no, o sea, hágalo por departamento, sector, año, departamento, ciudad, o sea, no sé. La variable que a ustedes se les ocurra, digamos, al peer reviewer se le ocurrió que tiene que haber clúster a ese nivel. No, eso no se hace. O sea, básicamente el argumento de esta gente es decir, mire, usted está introduciendo unas cosas que no son. O sea, eso se tiene que hacer solamente si el muestreo es agrupado, ¿ok? Por ejemplo, en una evaluación de impacto, como les decía, cuando se hizo el tratamiento que uno tiene a ese nivel. Ahí puede ser. Pero si no, no hay que hacerlo. No hay ninguna razón para hacerlo. Si el muestreo fue hecho con esa técnica, ok. Pero si ustedes tienen, por ejemplo, la gran encuesta. La gran encuesta es una encuesta, lo dice el nombre, encuesta de hogares. Entonces, si uno después quiere agrupar, hacer un cluster por hogar, no está mal. Porque uno sabe que está hecho así, la muestra. Porque es una aleatorizado, está hecho en 2 niveles. Primero se aleatorizan los hogares, después se eligen los individuos. Perfecto, lo podemos hacer un clúster por familia, por hogar. Eso está bien. Pero no hay ninguna razón técnica, y pueden leer el paper si quieren, de Abadi y compañía 2018, creo que ya está publicado. No sé si ahí está citado el working paper. Pero no hay razones para hacer clúster a nivel económico, a nivel de ciudad, a nivel... Porque ¿por qué? ¿Cuál es la razón para hacerlo? Ponerlo como regresor no está mal. O sea, como con efectos fijos, si uno quiere controlar por la ciudad y todo eso, eso no está mal, dependiendo del contexto. Pero ¿cuál es la razón para hacer los clústeres a esos niveles? ¿Sí? La muestra no fue diseñada así. No fue diseñada así, no tiene ningún sentido ponerse esos clústeres. O sea, están generando un ruido completamente innecesario. Y tristemente, los que hacen peer review no están al tanto, no están actualizados. Y sugieren, no, usted debería probar sus estimaciones con llena en blanco, lo que a se le ocurrió esa tarde, pero debe usar esos clústeres. Uno le puede decir, según Abadi y compañía, eso no es buena idea. No lo voy a hacer. Uno puede responder así. Eso como para que sepan, digamos. Ustedes si alguna vez le hacen un peer review, los pueden responder diciendo, no voy a seguir su sugerencia, porque su sugerencia va en contra de lo que la literatura está sugiriendo últimamente. No, o sea, no es tan buena idea. ¿Okay? Entonces, no hagan las cosas simplemente para poder dejarlo solamente en contexto al peer review. Traten de fijarse. Hay veces que uno puede responder así. No lo hice porque no es buena idea. Veamos, por ejemplo, acá. Este ejemplo. Vamos a ver cluster y le voy a explicar. Este también es con el S-cluster. Y voy a hacer efecto fijo, robusto, cluster y todo lo demás. Y voy a correrlo todo esto y les voy a mostrar cómo se ve. Con cada uno de los métodos. Voy a copiar todo esto. Tengo esto que está acá abajo. Entonces, corramos este. Efecto fijo, que es el clásico. Por eso empiezo siempre con ese. Eso es lo que el grueso de la gente corre. Entonces nos fijamos, corrimos efecto fijo y le ponemos la opción, les voy a mostrar cuál es la diferencia entre cada una de estas cosas. Básicamente le estoy poniendo ocupación, creo que es esto. Esa es la regresión, porque podría poner cualquier cosa. Tipo de trabajo. Y esto es salario. Entonces básicamente estoy tratando de calcular la diferencia salarial según el tipo de trabajo.
Podría poner cualquier cosa, educación, año de educación y demás, pero no es el punto de este ejemplo. Fíjense qué estoy haciendo acá. Acá no le estoy poniendo nada. Nada. FE nada más para que es Fixed Effects. Entonces yo solamente estoy corriendo efecto fijo. Acá le estoy poniendo Robust. Lo que le estoy diciendo es, calcúleme errores robustos. Y acá estoy diciéndole que me haga el cluster, errores cluster a nivel individual. ¿Okay? Esa es la diferencia. Bien, veamos que obviamente de la primera a la segunda columna, obviamente, las estimaciones puntuales son idénticas. ¿Ok? Tienen que ser idénticas. ¿Ok? Tienen que serlo. ¿Por qué? Porque lo único que estamos cambiando de la columna 1 a la 2, ¿qué son? La forma de calcular los errores. ¿Ok? Entonces no hay razón para que cambien las estimaciones puntuales. ¿Ok? Entonces eso es lo que se ve, de hecho. Fíjense, punto 0.30, punto 28, punto 0.23, 26, 26, 26, puede ser que se parezcan. 51.78, 26.33. Entonces, ok, perfecto. Pero fíjense que es interesante que fíjense que yo le puse cluster ID y que uno que ve que en los errores estándar entre la columna 2 y 3. Son los mismos todo el tiempo. ¿Ok? Y eso no es casualidad. Básicamente, a Stata, cuando uno le dice en una regresión de efecto fijo o efecto aleatorio, o sea, el XTREG, y uno le dice Robust o Cluster ID, está haciendo lo mismo. ¿Ok? Hacer el Robust o hacer el Cluster ID, Stata está haciendo las mismas correcciones. Y está calculando los errores estándar de la misma forma. ¿Por qué le ponen dos opciones para hacer exactamente la misma cosa? Esa es buena pregunta, no tengo idea del por qué. ¿Ok? Pero está hecho así. Entonces, cualquiera de los dos que ustedes elijan va a funcionar bien. Lo mismo va a pasar si yo le digo que lo haga por efectos aleatorios. Yo le digo efectos aleatorios acá. ¿No? Lo corro. Bueno, is no, obvio. O sea, no. Este es efectos aleatorios. ¿Listo? Acá va a pasar exactamente lo mismo. Hay alguna que otra diferencia, obviamente, cuando uno pasa a Robust. Pero también vemos que acá sí hay alguna diferencia entre la 1 y la 2. Pero cuando uno se pasa de la 2 a la 3, es lo mismo. Ser Robust o ser Cluster es exactamente lo mismo, sea efecto fijo, sea efectos aleatorios. Exactamente lo mismo. Entonces tengo, por último, el correlacionado. Y obviamente tiene que pasar lo mismo. Espero que esté bien calculado, ¿no? Los promedios. No me acuerdo si este código lo calcula bien o no. Ahí está. Y vemos efectos aleatorios correlacionados y también pasa lo mismo. ¿Ok? Entonces usen Robust o usen Cluster ID, va a dar exactamente la misma cosa. Ahora bien, supongan que, de nuevo, viene algún peer reviewer molesto. Por ejemplo, que le diga que el cluster tiene que ser según tipo de trabajo. Eso es raro. Eso no va, creo que de hecho salta un error si uno trata de hacer eso. Fíjense. Panels are not nested within clusters. Cuando la gente se pone a hacer cosas que medio creativas, saltan errores. O sea, ya Stata lo tiene medio incorporado. O sea, si uno quiere hacer cluster a nivel tipo trabajo, va a dar error. Que es uno de los regresores. ¿Ok? Entonces hay que estar atento a lo que uno está haciendo. Mínimos cuadrado ordinario, obviamente no va a ser lo mismo. ¿Por qué? Porque no estamos en mínimos cuadrado ordinario. Eso básicamente mínimos cuadrados agrupados. No va a ser lo mismo, porque básicamente él está usando una cosa para hacer heteroseasticidad, pero no está explotando la estructura de clúster. Entonces, en este caso, sí no es lo mismo. Hacer el robust
o hacer clúster no es lo mismo. Porque recordemos, él no está incorporando el hecho de tener un panel, está agrupando a todo el mundo en la misma bolsa. Ya. Entonces, obviamente, va a haber diferencias. Pero nadie haría esto, ¿no? En la práctica nadie correría mínimos cuadrados agrupados. O sea, ya hemos visto en las clases pasadas que eso sería... Tendría que uno que tener un poderoso argumento para hacerlo, digamos. Yo no creo que nadie lo haga. Esto es solamente los efectos del ejemplo. Y lo que les digo acá, podemos hacer clusters por otras cosas que se nos ocurran, no por una variable dependiente, sino porque tenemos a alguien bien molesto que nos dice que deberíamos hacer esto. Y eso, tristemente, esto sí va a correr, no como el otro caso. Porque según alguien nos puede decir, no, es que usted debería hacer los clusters, no sé, por sector, en vez de individuo, usted debería utilizar Robust para corregir por la correlación serial, pero debería hacer el clúster a nivel sector o a nivel tamaño de empresa, o lo que se les ocurra, digamos. Cuando hagan XTREC, esto va a dar error. Ahí una nos va a dar error. Pero hay gente que se quiere ponernos a molestar con este tipo de cosas. Y, por ejemplo, puede ser que no tengamos un panel. En este caso sí tenemos un panel. Pero podría ser alguien muy molesto que tengamos corte transversal repetido y nos diga que deberíamos hacer estos clusters. Todos estos clusters son malas ideas. ¿Okay? Lo que sucede es que, ¿qué es lo que pasa? La gente empieza a molestar y uno empieza a veces a perder significancia estadística porque sugirieron algún clúster peculiar. Mira, que yo, este es clúster por tamaño de empresa y estos son los sectores económicos. Entonces, fíjense cómo muta la significancia estadística, pero simplemente porque alguien empezó a molestar con que teníamos que hacer los clústeres a ese nivel. Entonces uno dice, ay, ve, o sea, yo le sugerí estos clústeres a ese nivel y perdió toda su significancia estadística, entonces sus resultados no sirven. Es como, pero es porque usted me obligó a hacer un clúster que no tiene ningún sentido. ¿Ok? Entonces, ojo con seguir al pie de la letra lo que alguien le sugiera como algo como eso. Porque no hay ninguna razón para hacer esos clusters. Ninguna. Ninguna. No, uno tiene que conocer bien los datos y hacer los clusters al nivel, al muestreo que uno considere que tiene sentido, pero no el que algún creativo, algún trasnochado le sugiere. ¿Ok? Listo. Entonces, hasta ahí llegamos con los métodos clásicos. Entonces, en el grueso de la gente usa alguno de esos tres. Probablemente efecto fijo, como le decía la clase pasada, el más común, lejos. Puede controlarla por la heterogeneidad no observada, o sea, porque, bueno, por todo lo que ya hemos hablado. Pero ahora veamos, por ejemplo, extendamos un poco este tipo de modelos a lo que se llaman paneles dinámicos. Esto es bien interesante, lo he descubierto el año pasado. Yo digo, no sabía que se puede hacer eso. O sea, lo había pensado siempre como series, pero nunca en un panel. O sea, básicamente la idea es tomar un panel, el que sea, pero yo sí quiero agregar rezago de la variable dependiente. O sea, básicamente volverlo autorregresivo. ¿Okay? Esa es la idea de hacer un panel dinámico. O sea, todo lo que hemos hablado hasta acá supone que ustedes solamente están utilizando regresores que no tienen nada que ver con la dependiente. O sea, ninguno son rezagos. Y en el momento que ustedes hacen eso, se rompe el tema de la estricta exogeneidad. ¿Ok? Inmediatamente. Entonces, vamos a tener coeficientes autorregresivos, un conjunto de coeficientes autorregresivos que ya los vimos con series, solamente que ahora lo estamos aplicando a panel. Eso es un panel dinámico. Y tenemos un vector de regresores que también podríamos estar muy interesados. ¿Okay? De hecho, en las veces que yo lo he visto aplicado a esto, a veces la gente no está tan interesada en la parte dinámica, sino en esta parte. Lo que sucede es que es lo que están queriendo hacer, están queriendo introducir esto como control, porque están queriendo controlar por la dinámica de Y, con su pasado, especialmente su pasado reciente, y quieren captar el efecto de algún regresor, pero controlando por estas cosas, por la dinámica de Y. O sea, el efecto parcial de algún regresor en particular, pero controlando por la dinámica de Y. Eso es bien interesante. Cosa simple, digamos, por ejemplo, pongan que ustedes quieren ver el efecto de, no sé, de deuda, que creo que es el ejemplo, de deuda sobre crecimiento económico. ¿Okay? Está bien. Pero, por ejemplo, ustedes saben que si el año pasado ustedes crecieron, es muy probable que este año también se crezca. Y viceversa. Seguramente que si el año pasado hubo una recesión,
En una de esas este año también haya recesión, puede ser, o haya un rebote, uno no sabe. Pero uno quiere controlar por el hecho de en qué parte del ciclo económico, si ustedes lo quieren pensar así, está la economía y recién capta el efecto de la deuda. ¿Okay? Porque hay toda una teoría de que la deuda, si uno está sobreendeudado, eso daña la economía. ¿Okay? Entonces, ¿cómo podemos controlar por el hecho de la deuda en particular, controlando por la dinámica de crecimiento de la economía? Eso es una buena pregunta. Entonces hay que hacerlo con un modelo dinámico. Entonces hay efectos individuales, ¿ok? Bueno, este es el efecto de la heterogeneidad no observada, como siempre lo hemos tenido, pero estamos agregando una parte dinámica. Vamos a suponer que estas dos cosas son mutuamente independientes, es el ejemplo típico, normalmente la gente siempre supone que estas dos cosas no están correlacionadas y que U está serialmente no correlacionado dado el modelo, obviamente. Una vez que hicimos todos los ajustes dinámicos necesarios, el UIT está serialmente no correlacionado y con media cero. Y que estos regresores, también habiendo controlado por todo lo demás, es estrictamente exógeno. Entonces veamos un modelo AR1, un modelo bien simple. O sea, eso viene mucho, por eso siempre estoy en el primer corte puro C. Para que cuando vean esto no les parezca medio exótico, sino que estamos haciendo AR1, pero lo estamos usando en un panel simple. ¿Okay? Entonces, básicamente, esto es la autocorrelación del primer orden. Ya lo deberían saber. Y, básicamente, si esto es 0, la serie es no correlacionada. Condicional, obviamente, la heterogeneidad no observada. Y si alfa es mayor a 0, que es lo típico, la serie está positivamente correlacionada o negativamente correlacionada. Y si alfa es igual a 1, la serie tiene raíz unitaria. Todo lo mismo, exactamente el mismo concepto de series, solamente que lo estamos usando en panel. Y si esto está menor a 0, la serie es estacionaria. Listo. Si A es 0, entonces podemos reescribir este modelo. También lo habíamos demostrado en series. Podemos reescribir este modelo de esta forma. Entonces podemos reescribir esta esperanza de J y T condicional a la heterogeneidad no observada. Bajo esta expresión, sacamos esta expresión acá, fuerita. Y tenemos básicamente que esto es una esperanza de una media móvil del término de error. Y entonces podemos pasar eso a través de la sumatoria porque es todo independiente. Y tenemos que, el supuesto que estamos haciendo es que AI es independiente de U y T y esto tiene media 0. Entonces toda esta cosa es 0. Entonces esta es la esperanza de Y dado I. ¿Okay? Me estoy saltando, me estoy yendo un poco más rápido, pero si uno lo ve en la casa se van a dar cuenta que todo eso tiene que ser cierto. Dicho sea de paso, todo lo que estoy hablando lo pueden encontrar en Hansen. No está en Woolrich. ¿Okay? Entonces todo esto está en Hansen. ¿Cómo? Lo del modelo dinámico. Sí, todo lo del modelo dinámico está en Hansen. Y está bastante bien explicado. Después podemos hablar también de la varianza. La varianza va a ser más o menos la misma lógica. Sabemos ya esta expresión es condicional en AMA y una constante. Entonces básicamente la varianza de esta cosa va a ser 0. Entonces lo único que tenemos que preocuparnos es por la segunda parte. Entonces, esto es I y D, entonces podemos pasarlo a través de esto, pero elevando este alfa y j al cuadrado. Entonces pasa acá adentro. Y la varianza de alfa y j suponemos que no sufre de heterocedasticidad. Entonces va a ser homoceástica con alfa cuadrado dividido u. Entonces estamos sumando n veces esta constante, la podemos sacar para afuera. Esto también es, al final del día, bueno, no es constante, esto es la suma de una constante elevada al cuadrado, pero que es menor a 1, entonces nos queda 1 menos alfa al cuadrado. Porque es una serie de sumatoria de un número que está entre 0 y 1. Eso es matemática de series. ¿Recuerdan que en cálculo les daban series? No, viene de ahí. Era para poder hacer eso. ¿Ok? Entonces tenemos que la esperanza J es AI menos 1 dividido en alfa. Y esto es sigma cuadrado de U1 dividido en alfa. Ok, perfecto. Al igual que en el caso de datos de serie, la correlación serial, si alfa es grande básicamente, puede representar otros factores como las tendencias temporales y demás, igual que en series. O sea, básicamente lo que se hace, digamos, en las aplicaciones, en la práctica, la gente le pone algún efecto fijo de tiempo, algunos términos de tendencia y demás, para tratar de que sea una cosa de tendencial y demás, se limpie gracias a incluir esos efectos temporales, ¿okay? Para que esto no sea tanto un problema estos alfa. La primera persona que se... Bueno, ya vamos a hablar de autores. Creo que fue Arellano,
Arellano, no sé si fue Arellano o Bond, uno de los dos. No, creo que era un resultado que ya se conocía, pero nadie le había encontrado solución, hasta que llegó Arellano, junto con Bond, que les sugirieron una solución. O sea, se sabía este resultado. ¿Okay? Pero ellos fueron los que salieron con una solución. Cuando hacemos el operador within, o buscamos el estimador de efecto fijo, resulta que es sesgado. O sea, básicamente el mensaje de esto es que uno no se puede usar efecto fijo cuando tienen un panel dinámico. ¿Okay? Esa es la primera gran conclusión. Porque básicamente introduce una correlación entre el rezago y el error. ¿Okay? Entonces, y también es inconsistente. ¿Okay? También es inconsistente. Bueno, la prueba no es tan difícil, básicamente es tomar esto. Es tomar esto, que es un AR1. Ya aplicamos la transformación within, o sea, que es lo que habíamos dicho, era tomar el promedio a través del tiempo, restarle acá. Entonces, básicamente, eso lo vamos a denotar en este escenario con esta notación. Hay gente que depende de la notación, pero en este caso lo vamos a denotar así, con ese puntito. Y también lo aplicamos del otro lado para tenerlo acá y obviamente ahí desaparece. ¿Okay? Ese es el propósito de la transformación within. Y también nos queda UIT punto. El problema es que esto y esto es diferente. La esperanza entre esas dos cosas es diferente a 0. Eso ya introduce que hay inconsistencia. ¿Ok? Eso ya hace que sea inconsistente el estimador. Se puede probar. Supongamos que ustedes tienen 3 periodos, para que el ejemplo sea fácil. Y así lo explica también Hansen y me parece genial. Supongamos 3 periodos y es bien sencillo. Entonces, básicamente, el estimador within va a ser igual al estimador en diferencias. ¿Ok? Pero no me dejes que hagamos el within con 3 periodos, no va a dar lo mismo. Entonces, hacemos en diferencias, porque ahí es fácil. En el periodo 3 vamos a tener esto, o sea, básicamente sustituimos esto, no es matarse, digamos, pensando, le ponemos en vez de tener t, tenemos 3. Y básicamente el estimador de efecto fijo es igual al estimador de mínimos cuadrados de esto que está acá. ¿Okay? Estimamos desde aquí, aplicamos mínimos cuadrados ordinarios, eso no es tan difícil, o sea, hasta que estamos queriendo estimar esto, ¿okay? Con mínimos cuadrados ordinarios de esta regresión. Eso es lo que estamos queriendo hacer. Nos queda esta expresión, hay que trabajarlo un poco, hay que poner el Y3 sustituido por esto acá, abrirlo un poco, o sea, hay que hacer un poquito de álgebra. Me estoy saltando algunos pasos para no demorarnos tanto. Pero no es tan difícil la demostración. Habiendo hecho eso, sabemos que abrimos, es decir, o sea, básicamente reescribimos esta primera diferencia así, o sea, lo deberían saber, y esta otra diferencia así. Y lo que podemos empezar ya en este punto, que ya es más amigable, más que toda esta expresión enredada, o sea, podemos aplicar pura propiedad de esperanza. ¿Okay? Siempre hay que acordarse que entre periodos que no son iguales, yo puedo suponer que eso es 0. Pero entonces, esto es diferente, estos periodos son diferentes, entonces esto es 0 y esto es 0. ¿Okay? Porque están en periodos diferentes. Pero esto es lo mismo. Yo voy a tener esto. ¿Okay? Ese es el problema. Entonces, básicamente, si yo trato de trabajar eso, lo quiero trabajar un poquito, en vez de tener y, lo trato de llevar a otro periodo y decir, bueno, esto es lo mismo que esta expresión, porque esto viene por la definición del modelo. Lo puedo tratar de distribuir un poquito, para trabajarlo un poco. Distribuyo esto aquí, distribuyo esto acá, distribuyo esto aquí. ¿Ok? Pura propiedad de esperanza. Y bueno, de nuevo, yo estoy suponiendo que la heterogeneidad no observada con los términos de error es independiente. Entonces esto es independiente de esto y esto tiene periodos diferentes. Entonces esto es 0 y esto es 0. Pero el que no se va ahí es esto que está acá. Y esto es UI2, esto es como U al cuadrado. La esperanza de U al cuadrado, dado que la esperanza de U es 0, es sigma cuadrado de U. ¿Okay? Dicho eso, entonces básicamente puedo demostrar, dado todo lo que acabo de hacer, lo estoy haciendo lo más parsimonioso posible, puedo demostrar que la esperanza de esto que está acá es igual a menos sigma cuadrado. ¿Ok? Eso que significa, básicamente, que el límite o la consistencia de este estimador no va a ser básicamente diferente a 0. O sea que es inconsistente, un estimador inconsistente. ¿Ok? Sin hacer demasiado esfuerzo. Yo creo que hay más detalles en Hansen, si quieren leer en Hansen, él explica más detalles y demás, más matemáticas, una matemática más
pesada, pero es en síntesis y en pocas palabras básicamente por qué uno no puede usar el modelo, el estimador within. No va a funcionar, va a ser inconsistente. Entonces no tiene que usarse cuando ustedes tienen variables dependientes rezagadas. El estimador within o el estimador de efectos fijos. Los primeros que sugirieron una solución fueron Anderson por un lado, Xiao por otro. Creo que los dos, creo que sacaron los dos un paper sugiriendo su propio estimador. Básicamente lo que hacen es utilizar variables instrumentales para estimar los parámetros. Entonces acá empezamos a mezclar series con panel con variables instrumentales. Entonces acá ya se empiezan a mezclar varios temas. Por eso solamente lo doy en doctorado, este tema. Es bien pesadito porque hay que mezclar varios conceptos. Entonces tenemos, este es el modelo general, y podemos tomar, obviamente, primeras diferencias en este modelo. Sabemos que primeras diferencias también va a eliminar la heterogeneidad no observada, pues ya lo sabían, por eso también lo doy, para que vean las dos posibilidades de eliminar. Y sabemos que, básicamente, que esto va a ser igual a esto, eso ya lo sabíamos. Pero, lo que también sabemos es de que si nos vamos un rezago más, se puede demostrar que esto va a ser 0. Entonces, acá es diferente a 0, pero acá es estrictamente 0. Se puede demostrar. ¿Okay? Entonces, básicamente, y esto, x y t, es estrictamente exógeno si esto es también igual a 0. Los regresores que están acá son estrictamente 0. El problema, obviamente, que lo que hemos dicho es tratar de resolver esto. Porque básicamente eso es lo que nos impide usar ya sea primera diferencia o within, o efecto fijo. Lo que la gente sugiere, dice, es podemos utilizar y t menos 2, dado esto que está acá, con esto, es 0. Entonces eso lo podemos utilizar como un instrumento de delta de y t menos 1. Esa es la idea. Para resolver el problema de inconsistencia. Porque uno sabe, por definición, que hay instrumentos que yo tengo a mano que por la dinámica de las series es estrictamente exógeno. ¿A quién se le ocurrió eso? Es buena pregunta. O sea, eso hay que ser muy astuto para captar eso. Entonces, ¿cuál es la idea, digamos? O sea, básicamente es un término relevante. Porque si yo quiero, recuerden, hay que volver a instrumentos. ¿Cuáles eran las dos cosas que ustedes necesitaban para mover instrumentos? Supuesto de relevancia y supuesto de sonido. Entonces vamos a probar esos dos supuestos acá. A ver si eso se cumple. Vamos a ver relevancia. Si yo quiero usarlo como instrumento de esto, yo debería probar de que hay alguna correlación. Entonces puedo hacer la esperanza del instrumento que quiero usar con la variable instrumental. ¿Ok? Lo puedo escribir. Hago un poquito de esfuerzo acá. Esperanzas de aquí. Esta es la esperanza entre YT2 y YT1. Y esto me queda al cuadrado. Incluso si yo supongo que hay 0 correlación, que es el caso extremo, entre la serie, digamos, con su rezago, incluso suponiendo eso extremo, esto no, evidentemente no va a ser 0 nunca. ¿Ok? Incluso haciendo el supuesto de que esto es estrictamente 0. Esto 0 no va a ser nunca, entonces cumple con relevancia. Ahora de exclusión, esta es la parte que a mí me parece bien interesante, o sea, de lograr pensar que cumple con la restricción de exclusión. ¿Ok? Que es probar que la esperanza entre el producto, entre el instrumento y delta de U y T es 0. Esa es la otra condición clave para un instrumento. Resulta que sí, que uno puede demostrar que esto lo abro básicamente, lo abro acá y lo multiplico. ¿Ok? O sea, lo multiplico a esto por esto, acá. Entonces me queda, esto es el rezago respecto de U y T. Entonces esto claramente es 0. Y este es el segundo rezago respecto de T menos 1. Entonces resulta que esto también es 0. La esperanza de esto es 0 y la esperanza también de esto es 0. Entonces básicamente esto se cumple con exclusión. ¿Darse cuenta de eso? Buena pregunta, digamos. Yo no sé cómo alguien es capaz de hacer, pero ellos lo lograron demostrar. Entonces ellos dicen, bueno, es una forma de resolver esto. Básicamente eso consiste en utilizar los instrumentos
esto para esto, pero es lo mismo que usa los instrumentos de esto para esto, esto para esto, esto para esto. Eso es lo que estamos usando. Entonces, acá esa es la parte brillante, digamos. O sea, no estamos usando ustedes un instrumento. Están utilizando un montón, solamente que lo están utilizando para cada una de las variables que resultan endógenas del modelo. ¿Ok? Por la pura cuestión de series. ¿Ok? De cómo está ustedes suponiendo el proceso generador de datos. Obviamente, esto requiere que ustedes tengan una serie relativamente largas. ¿Okay? O sea, básicamente eso significa que tienen más periodos que el número de rezagos que están agregando, el número de rezagos más 2. ¿Okay? O sea, básicamente estos métodos de panel dinámico funcionan bien, dado esto, cuando los paneles son relativamente largos. Si no, no funcionan muy bien. ¿Okay? Para que pueda hacer esto de los instrumentos y tenga suficientes instrumentos hacia atrás. Ojo, que nada impide que ustedes quieran usar un solo rezago. Se puede. Ya. O sea, en vez de usar P rezagos. ¿Okay? También. Este estimador resulta que es consistente. Se puede probar. No es muy difícil. Supongan que tienen un panel balanceado con T igual a 3. No hay regresores para que el ejemplo sea fácil. Entonces, el estimador de variables instrumentales básicamente es este estimador, es un estimador de variables instrumentales. Pero recuerden que el estimador de variables instrumentales es esto, digamos, hay que repasar un poquito las fórmulas, les toca quizás volver a un poquito sus apuntes de variables instrumentales, pero en esencia estamos metiendo el instrumento acá. ¿Ok? Y estas son las variables que estamos regresando esta en esta. ¿Ok? Eso es lo que estamos haciendo. Y el instrumento está metido ahí. Y básicamente lo que hacemos es trabajar un poco, especialmente con esta parte. Ponemos el modelo que tenemos en mente y volvemos a escribir esto acá, pero ahora tenemos U. ¿Okay? Una vez que tenemos U, vamos a tomar el plim de esto y tener esto que tengo escrito acá. Básicamente esto está elevado a la menos 1. El análogo muestral de esto es básicamente la esperanza de estas dos cosas. Esto que tengo acá. Y la esperanza de esto que tengo acá, o sea, básicamente esto uno lo divide en n y lo multiplica por n y nos da esto. Entonces, esto que está acá, por lo que acabo de demostrar, esto que está acá cumple con la restricción de exclusión y esto que está acá es relevante. Entonces, esto no es 0. Entonces, esto es 0 y esto es diferente a 0. Entonces, cumple con las dos condiciones claves para variables instrumentales. Entonces, se puede mostrar fácilmente que es un estimador consistente. Así que estamos mezclando de todo. Variables instrumentales, series, panel, y todo al mismo tiempo. Si me permiten, intuitivamente esto es como asociar o controlar la varianza del PIB, digamos, con el tamaño del PIB. Vale, más que la varianza vendría a ser la... Sí, o sea, estás instrumentando, digamos, con el nivel, o sea, con el nivel, sí, básicamente. El crecimiento del PIB con el nivel del PIB. Algo así. La convergencia, digamos. Algo así. Más o menos. Sí, más o menos. Sí. O sea, obviamente, como te digo, ver esto, o sea, es... No sé cómo se les ocurrió, digamos, pero funciona. O sea, pero básicamente estás haciendo eso. Estás utilizando un concepto de instrumento y estás utilizando el nivel para instrumentar el crecimiento. Sí. Si pensás en términos de PIB, sí, estás básicamente haciendo eso. ¿Okay? Es consistente con la teoría, digamos, de la convergencia y que los países más Sí. pequeños crecen más. Puedes pensarlo así, sí. Aunque fíjate que en todo esto no estamos hablando de convergencia, ni de teoría de convergencia, pero en términos de PIB sí, o sea, si lo querés ver en términos prácticos de por qué funciona, sí, puedes ver por ese lado. Obviamente, que estamos suponiendo que la dinámica está correctamente especificada, o sea, básicamente que U y T no están seriamente correlacionados. Por eso algunas de las pruebas de estos modelos dinámicos tratan de ver que la estimación de U y T, o sea, U y T sombrero, no esté serialmente correlacionado, o sea, que pase las pruebas de correlación serial, ¿no? Para estar seguro que no sufra de eso. Y obviamente que la relevancia del instrumento, o sea, que hay una correlación con el regreso de endógeno, que es básicamente que esto sea diferente a 0. O sea, y esto sí se puede probar, porque estas cosas sí son observables. ¿Okay?
Lo que uno no puede probar es esto, como toda la vida en todos los instrumentos. Uno puede probar relevancia, pero no exclusión. ¿Okay? La exclusión en este escenario está argumentada de forma teórica. ¿Okay? Pero uno puede probar relevancia también. Sí. Uno cuando es un poco más formal en varios instrumentales también habla de supuesto de monotonicidad, de que los instrumentos afecten en la misma proporción a todas las variables instrumentales y a todos los individuos. Ese supuesto, en este contexto, lo entraríamos a tomar en cuenta. Esa es buena pregunta. Monotonicidad. Uf. Bueno, en realidad lo que uno hace, pues vos estás suponiendo varios instrumentos para varias variables endógenas o varios instrumentos para una sola variable endógena. Podría ser uno y uno. Igual tendríamos que demostrar que para todos los individuos el instrumento afecta en la misma proporción a la variable instrumental. Pero eso ya siendo un poco más rayando en lo riguroso. Sí, puede ser. O sea, no había escuchado de ese supuesto. Sí, está el tema de cuando vos haces la interpretación de variables instrumentales de late, que es que la variable de instrumental, básicamente, o sea, el estimador de variables instrumentales te está indicando cómo afecta a ese grupo de individuos la variable instrumental. Pero la monotonicidad, o sea, bueno, sí, supongo que monotonicidad tendrá que ver con que si vos, o sea, claro, supongo que la idea que vos lo estás diciendo es, bueno, para que vos puedas tener validez externa, digamos, para que vos digas que este es el efecto calculado consistente de variables instrumentales, tenés que suponer que afecta por igual a todos los individuos. O sea, ya entiendo por qué lado va. Acá creo que no estás haciendo, porque básicamente acá estás suponiendo que el alfa es el mismo, ¿no? Entonces yo creo que implícitamente sí estás suponiendo que no hay heterogeneidad. O sea, puede ser. No, que implícitamente, o sea, para que no lo estamos diciendo. O es por lo menos un supuesto implícito en todo esto. Porque el alfa es el mismo. O sea, lo que creo que están pensando es que tenés que, porque diferente es si vos estás pensando que hay heterogeneidad del efecto del instrumento entre los individuos. Ahí es donde uno dice, bueno, entonces toca pensar que la variable instrumental aplica únicamente a los individuos que son afectados por la variable instrumental. ¿Okay? Esa es la interpretación que se dice late del estimador de variable instrumental. En este caso no creo que la gente no se mete en ese lío. En teoría creo que no se mete, porque básicamente acá estás instrumentando toda la dinámica, digamos. Entonces ahí sí me costaría pensar que en una serie de datos vos pensás que la dinámica es heterogénea. El efecto de la dinámica sea heterogéneo. Puede que sí, digamos, pero tendría mi duda, digamos. Habría que pensar muy bien el contexto donde eso sea cierto. En cambio, en cortes transversales a veces uno sí dice, por ejemplo, el ejemplo clásico es el de Cardy-Kruger, que ellos usaron en el trimestre, digamos, y ellos dijeron, no, bueno, pero ¿cuánto afecta el trimestre? La cantidad de años de educación de la gente es mínimo, digamos. Entonces ellos dijeron, ¿y cuánta gente se ve afectado por eso? Es también mínima, digamos. Entonces usted está calculando algo consistente, pero para un grupo de gente mínimo, digamos, ¿okay? Acá no creo que se aplique eso. Bueno, está Anderson Sau, que fueron los que plantearon esto, pero el que se ha vuelto probablemente más famoso, lejos, el estimador dinámico más famoso, es Arellano Bond. Yo creo que podemos llegar a cubrir Arellano Bond y con eso cerramos por hoy. Creo que dijeron Arellano Bond, dijeron, miren, esto que acaban de plantear los otros es una de tantas condiciones que podemos imponer. Lo que podríamos hacer, dice, utilizar no solamente este instrumento, podríamos usar todo el pasado de la serie para instrumentar a la variable endógena de interés. Eso puede ser interesante. Entonces dice, básicamente, si tengo muchos periodos, entonces todos los rezagos se pueden utilizar para mejorar la eficiencia de la estimación. ¿Ok? Lo que pasa es que voy a necesitar, obviamente, un número diferente de instrumentos para cada periodo, porque claro, parado en cada periodo, el pasado que tiene cada periodo es diferente, digamos. Eso es un poco lógico. Entonces es un poquito más enredado. Entonces, básicamente, lo que se hace para estudiar el estimador es utilizar notación vectorial. Entonces la gente dice, bueno, voy a utilizar esto, o sea, voy a tener todas estas primeras diferencias y también la diferencia de los regresores lo voy a meter aquí. ¿Ok?
Obviamente todos los parámetros que quiero estimar, que son los de los rezagos y los betas, básicamente en un estimador θ. Ya, fácil. Entonces, básicamente puedo reescribir toda esta cosa con esta notación. Esto para que sea manejable, digamos, en términos notacionales. ¿Okay? Pero es el mismo modelo, donde estamos poniendo pésimo rezago y estamos utilizando regresores. Y ya le estoy poniendo en primera diferencia, y por eso no aparece la heterogeneidad no observada en ningún momento, porque ya la idea es que eso ya está eliminado acá. El tema es, de vuelta, cómo estimamos correctamente estos parámetros que son de mi interés. Siempre hay que tener ese faro en la cabeza, que esa es la meta. Y después podemos apilar esto, porque esto es para el individuo diésimo. Podemos apilar esto para todos los individuos y tener esta expresión. ¿Ok? Listo. O sea, pura notación matricial. Entonces, la idea es que para el periodo P igual a P más 2, hay P más K instrumentos válidos. O sea, recuerden, sencillo es que hay todo el pasado para cada periodo T. Esa es la idea. Podemos utilizar todo el pasado. Y para acá también podemos usar todos los pasados dependiendo de dónde estamos parados. ¿Okay? Y vamos a estar dando todo el pasado, hasta el último periodo que tengamos una cosa limitada. Entonces, básicamente vamos a tener una matriz de instrumentos, Z. Entonces, podemos empezar por acá, y vamos utilizando todos los instrumentos que están acá. Esta es la matriz de instrumentos que vamos a usar. Todos los instrumentos que están siendo metidos para tratar de corregir la heterogeneidad no observada. Para todos los rezagos que tengamos en la regresión. Yo creo que esto perfectamente se podría hacer con un rezago y quizás sería más amigable. Quizás en el futuro lo muestra así y después, bueno, después uno generaliza, porque básicamente acá ya lo estamos generalizando. Pero podría hacerse para un AR1 y quizás sería un poco más amigable la notación. Esta matriz entonces es de orden T menos P menos K por L, que es el número de columnas que tiene esto, digamos, que pueden ser bastantes. ¿Ok? Que es donde básicamente es el número de instrumentos que estamos usando, que pueden ser muchos. ¿Ok? Básicamente esta matriz va a incorporar todos los rezagos, ¿ok? Y la primera diferencia de todos los regresores estrictamente exógenos. ¿Ok? Básicamente lo que actúa, hago la aclaración, no es que los regresores sean estos regresores que tengo acá, no estos. Esto es lo que realmente a mí me importa corregir, sino que estos actúan como su propio instrumento. ¿Okay? Eso también es sabido de variables instrumentales. Que uno cuando está haciendo variables instrumentales, las variables que no son endógenas actúan como su propio instrumento. ¿Okay? O sea, eso ya sí se debería saber. Entonces eso es lo que estamos haciendo acá también. Entonces tenemos un montón de condiciones de primer orden, entonces ahora tenemos una condición ya sintetizada así, porque si no esto quería escribir una chorizo gigante, es esta expresión de las primeras diferencias es esto que tengo acá. ¿Okay? Esta primera diferencia de U es básicamente esto menos su rezago. ¿Okay? Entonces tenemos un modelo que dice que entonces como tenemos más instrumentos que número de rezagos, pues recuerden que el número de rezagos es lo que estamos queriendo instrumentar, tenemos más instrumentos de los necesarios. ¿Okay? Entonces se dice, como deberían saber, que el modelo está sobreespecificado. Entonces tenemos una matriz de varianzas covarianzas de todos los instrumentos que estamos usando. Esto es el número de instrumentos por el otro número de instrumentos que estamos usando en toda esta cosa. Entonces esta es la matriz de varianzas covarianzas de todos los instrumentos que estamos usando. ¿Okay? Entonces sea Z la matriz apilada de todos los individuos y podemos estimar básicamente utilizando esta matriz de varianzas covarianza un método Generalized Method of Moments o GMM. ¿Okay? Este es el estimador básicamente que podemos plantear. Utilizando, esto es básicamente el estimador de variables instrumentales, uno lo ve con cuidado a esto, pero con la diferencia de que en vez de que esto típicamente es homoceástico, acá no va a ser homoceástico, sino que va a ser este gamma que estoy introduciendo acá. Esa es la idea. Sí. ¿Por qué se dice que este modelo es sobreidentificado si hay al menos una variable para la que solo hay un instrumento? Pero para muchos otros rezagos tenés un montón de instrumentos. Exacto. Entonces tenés una variable endógena, pero tenés un montón de instrumentos para esa misma variable endógena y así sucesivamente. Hay al menos uno que sí tiene su propio, que tiene un solo instrumento, pero para todos los demás hay más de un instrumento posible. Entonces claramente está sobreidentificado.
Entonces, vamos a suponer que son homocedásticos, entonces solo los errores, no esto. Entonces, típicamente uno puede reescribir esto un poquito más amigable. En vez de tener esto, uno lo puede escribir un poquitito, un pelín más amigable. Y tener donde H está escrito de esta forma. ¿Cómo uno llega a esto? Buena pregunta. Yo lo tomo por hecho. ¿Cómo uno llega a que esto es así? Buena pregunta. Vamos a ver. Básicamente uno estima en la práctica este sigma. O sea, de hecho lo hace la máquina. Entonces no se angustien. Lo hace la máquina, lo hace esa estimación. Funciona bien. Y el estimador GMM está dado básicamente en la práctica por insertar este gamma, está estimado acá. Entonces ya si uno lo mira con cuidado esa ecuación, uno dice, bueno, pues entonces tengo los regresores que estoy agregando acá. Estos son todos los instrumentos que yo estoy que son sus propios rezagos y las primeras diferencias de los regresores. Entonces todo lo que estoy viendo acá, todo eso es observable, incluso esto también está acá. Entonces todo esto son cosas observables y funcionan, y corren. Eso se conoce como estimador de Arellano-Bond de un paso. Un paso. ¿Ok? Eso se conoce como estimador de Arellano de un paso. O One Step Arellano-Bond GMM Estimator. ¿Ok? Wooldridge, por ejemplo, en su capítulo no le llama GMM, o sea, le gusta llamarle One Step GMM, no le gusta llamarlo Arellano-Bond. Porque hay gente que sí está a favor de ponerle nombre y apellido, hay gente que no. Depende del autor. Pero todo el mundo conoce esto como Arellano-Bond. Todo el santo mundo lo conoce como Arellano-Bond. Entonces, básicamente, si los errores son homocedásticos y realmente no correlacionados, básicamente yo puedo estimar toda la matriz de varianzas-covarianza de esto, basado en esta estimación. Puedo sacar la matriz de varianzas-covarianza y obviamente calcular la significancia estadística y todo lo demás con este estimador de todas las varianzas-covarianza de estos estimadores. ¿Okay? Esto es la varianza muestral de los residuos del primer paso. Es el paso que estoy haciendo en la primera parte, que es eso que tengo ahí. Se puede jugar un poco, digamos, para hacer que el estimador sea robusto a heteroscedasticidad y correlación serial, porque lo que estoy suponiendo acá es que el error es homocedástico y serialmente no correlacionado. Se puede hacer otro estimador que sea robusto a heteroscedasticidad, entonces hay que hacerlo en dos pasos, entonces porque voy a necesitar esto. Entonces esto es más gordo, porque estoy suponiendo que hay problemas de heteroscedasticidad y correlación serial, y tengo que estimar otro tita cuadrado que trate de corregir eso. ¿Okay? Entonces eso se está haciendo en dos partes. Entonces, básicamente, esto es un estimador de clúster que usa los residuos en el primer paso. O sea, hacemos lo que acabamos de hacer, vuelve a calcular este tita 2. ¿Okay? Si lo hacemos estos dos pasos, la idea es que vamos a tener otro estimador supuestamente, si todo funciona bien, asintóticamente más eficiente. Eso que está acá se conoce como estimador GMM, Arellano-Bond de dos pasos, o two-step. ¿Ok? De two-step. Buena pregunta es qué tan diferentes son en la práctica. Yo creo que depende del escenario, digamos. O sea, pero básicamente o uno usa uno o el otro, digamos. No se pone uno a enredar mucho. Y a veces el two-step no funciona muy bien en la práctica. Hagamos una comparación rápida de Arellano-Bond versus Anderson-Shaw. La versión de Arellano-Bond es que si la serie es lo suficientemente larga, todos esos momentos adicionales reducen la varianza asintótica y estabilizan el desempeño. O sea, básicamente Arellano-Bond es más eficiente, ¿okay? Que Anderson-Shaw. ¿Por qué? Porque básicamente estamos utilizando muchos más instrumentos. ¿Okay? Entonces eso mejora la eficiencia que Anderson-Shaw. La desventaja es que cuando esté grande, usar el conjunto completo de rezago como instrumento puede causar un problema de muchos instrumentos débiles. Eso también puede pasar. O sea, estamos usando tantos instrumentos que en una de esas estamos usando muchos que en una de esas no sirven para nada, digamos, porque la serie puede ser muy larga. Entonces, básicamente lo que hace la gente es limitar el número de rezago utilizado como instrumento. ¿Okay? Entonces uno juega un poquito con eso, porque es lo mismo, todos esos conceptos de serie, ¿se acuerdan que ustedes molestábamos un poco con AR1, AR2? Bueno, acá es medio parecido. O sea, no hace falta que ustedes corran en esto AR1, AR2, AR3, AR4, AR5, no. O sea, tratan de hacer un AR1, prueban los instrumentos, hacen un AR2, y ya más o menos ahí más o menos está bien la cosa. Y tratan de elegir, porque eso los comandos se los permiten, cuántos instrumentos quieren usar, o sea, cuántos rezagos. Y sí pueden jugar un poquito con eso, como para ver que la eficiencia funcione bien. Sí. ¿Los rezagos tendrían que ver un poco con la periodicidad del panel? También, claro, digamos, sí. Tenés un panel, para que lo que hemos dicho. Pero en el caso de los países sí puedes tener
paneles largos. ¿Okay? Digamos Se que te puede pasar es eso. un panel, porque tengo suerte, mensual. Por ejemplo, si eso sería, uff, sería genial, digamos. Entonces, si tenés un panel mensual. Digamos, el hecho de que tengo 12 periodos, que es un año, Sí. influiría en la toma de decisión de cuánto resolver. Por ejemplo, sí, claro, porque ahí sí vas a tener muchas posibilidades, porque vas a tener muchas posibilidades de rezago, sí. Entonces ahí vas a tener mucha posibilidad. Obviamente, veamos el one step, two step. El one step, la varianza de ponderadores, no depende de los residuos, por lo tanto es menos aleatoria, y da un poquito mejor de rendimiento. En mi opinión, varias es mejor. El two step es una eficiencia, pero asintótica de Gauss. Entonces, siempre recuerden cuando dice la palabra asintótica, es que tienen que tener una muestra grande. ¿Okay? Entonces, deberíamos tener o mucho T o mucho N o ambas. ¿Verdad? Y muchas veces no va a pasar. Y permite la elasticidad, pero tienen que tener muy buenos datos para que el two-step funcione bien. Entonces, se supone que debería funcionar muy bien en muestras grandes. Entonces, el two-step, el one-step, el más usado, ¿por qué? Porque típicamente la gente no tiene muestras tan grandes. ¿Okay? El two-step corrige la heteroelasticidad, pero para que eso esté corregido, uno tiene que tener una muestra gigante. Entonces, básicamente, en resumen, el estimador de Llano-Bond aplica GMM a la ecuación en primera diferencia, eso es básicamente lo que está haciendo, a esta ecuación, básicamente le está aplicando, y usa todos los rezagos disponibles, ¿ok? Para instrumentar todas estas cosas. ¿Ok? Eso es en esencia lo que está haciendo Llano-Bond. Como instrumento para esto. Entonces utiliza todos estos instrumentos para instrumentar todas estas cosas. Eso es en esencia lo que está haciendo. ¿Ok? Vamos a ver, no me voy a meter esa en Stata. Yo creo que hasta acá estamos bien. Stata es pesadito explicarle los comandos. Entonces, hasta ahí vamos a llegar. Hay otro estimador, pero yo quiero que veamos bien cómo funciona en Stata después. Y además les voy a mostrar con ejemplos cómo funciona. Pero el de Llano-Bond es probablemente lo más utilizado. Vamos a ver otro que se llama Blundell-Bond, que es un poquito más enredado, pero la mayoría de la gente utiliza Arellano-Bond. Arellano-Bond. Entonces, les voy a explicar en la siguiente clase, para que lo veamos con paciencia, cómo está implementado en Stata. ¿Okay? Y cómo funciona en Stata. O sea, obviamente en Stata ya vienen comandos para que puedan hacer todo esto y no sea tan complicado. Pero esta es, en resumen, lo que se tienen que acordar. Eso va a ser lo principal que vamos a ir explotando después. Básicamente, este es el modelo en primera diferencia y todos estos rezagos se utilizan como instrumento para esto. Lo que vamos a ver más adelante, cuando veamos Blundell-Bond, lo que hacen es utilizar el nivel, el modelo en nivel, e instrumentan el nivel con las primeras diferencias. ¿Ok? ¿Por qué? Porque uno puede jugar tanto por eso, por lo que yo les había dicho, porque siempre los parámetros son los mismos. Si uno tiene nivel o primera diferencia, los parámetros que ustedes están usando son los mismos. Entonces, por eso a la gente le gusta. ¿Ok? Listo. ¿Estos Sí. modelos tan sofisticados se pueden probar con simulaciones? Ah, claro. Sí, podrías probarlo con simulaciones, saber qué tal se comportan y demás. Sí. Estoy seguro que debe haber papers que quizás hacen eso. De hecho, muchos econometristas lo hacen, que a veces les cuesta mucho encontrar buenos datos, entonces tratan de simularlo, a ver qué tan bien funcionan sus estimadores con datos simulados. Sí. No sé. Sí. Cuando veo cosas como esta, me llama la atención como esos modelos casi no paramétricos, donde uno mete tanto ahí adentro que el impacto de X tiende a ser muy bajo. Bueno, por eso yo lo que yo les digo, hay que tener cuidado con la cantidad de rezago que le están poniendo al modelo. Porque hay veces que uno mete tanto rezago que al final del día la posibilidad de captar algo que te dé el X Esa es mi duda. es difícil. Mucho, Sí. Entonces, por eso la gente, lo que yo les digo, cuando la gente usa estos modelos, a veces trata de no hacer un AR 20. O sea, hace un AR 1, un AR 2 y más conectado con lo que mencionaban recién, del tema de las frecuencias, que tan larga es tu serie. Entonces, serie anual. O sea, hacer un AR 10 es casi imposible, digamos. O sea, si tenés mensual, o sea, sí, está bien. Eso es más raro, digamos. Sí. Eso es pensar con el deseo. No sé si usted está de acuerdo, ¿no? Pero siempre he pensado que series de tiempo reflejan nuestra ignorancia de cómo funciona de verdad el sistema. Sí. No, y por eso hay tanta, ¿cómo se llama?
línea de investigación, digamos, porque hay que tratar, de, especialmente en serie, de simular lo que se llama el proceso generador de datos. Y hay muchas posturas al respecto. Hay posturas que dicen, no, dejemos que los datos te hablen, o hay otra gente que dice, no, le vamos a poner más estructura a esto de cómo yo creo que sí funciona la economía. Esos son los famosos DHE. O sea, que imponen mucha más estructura a cómo considera uno que funcionan las cosas. VAR, VEC son más... No, o sea, dejemos que los datos hablen solitos. ¿Cuál postura es mejor? Siempre eso es debatible. Siempre todo eso es debatible. Sí. No quiero preguntar, pero Tranquilo. uno podría incluir modelos VAR o VEC con datos panel. Hay una cosa que eso no, creo que no nos va a dar el tiempo, pero además me lo tendría que poner a aprender, que se llaman panel bar. Hay una cosa que se llama panel bar, sí. Sí, que básicamente lo que estás haciendo es planteando esto, pero estás haciéndolo también con los X, con sus rezagos y Y, o sea, haces lo mismo que hacías en serie, solamente que estás haciéndolo con más variables y no estás tomando una determinación sobre qué es exógeno, qué es endógeno, sino que dejas que... Eso se llamaría ya panel bar. Panel bar. Sí. Eso no, o sea, se puede, como todo, digamos, se puede, lo que te digo, en econometría hay mucho tema. Entonces yo tengo que ser estratégico y tratar de cubrir los temas que yo creo que ustedes van a necesitar. Pero temas, uff, o sea, te pueden estar acá son mucho tema, mucho tema. En un panel bar, yo creo que ya cada coeficiente para cada observación. Sí, sí. O sea, un panel bar requeriría seguramente muy buenos datos también. Sí, un panel bar. Lo que yo he llegado a ver es esto, digamos, panel dinámico donde la gente sí toma una postura de yo quiero que esto sea la variable que yo quiero explicar y estas son, pero ya panel es que ya no tomas una decisión, sí, pero también se puede, también se puede, todo se puede. Uno cree que a uno se le ha ocurrido y no a otra gente ya se le ocurrió. O sea, es difícil que a uno se le ocurra algo que nadie se le haya ocurrido. Eso es bien difícil. Bien difícil. Sí. Casi siempre a alguien más se le ha ocurrido. De hecho, lo otro que vamos a ver es, después de esto, por ejemplo, binarias y eso en panel. Pero no vamos a llegar a ver panel bar. Te la debo. Para otro semestre te la consigo. Listo. Por favor. Yo estaré Sí. de viaje la próxima semana. Sí. Entonces,